Señor. Que Dios os bendiga a todos. Es para mí un honor, un privilegio muy grande poder estar de nuevo compartiendo un culto con esta preciosa y amada iglesia. De verdad que, bueno, con mucho gozo y mucha ilusión esperábamos este día. Y bueno, como decía nuestro hermano Benjamín, hemos tenido un retiro muy bendecido. Esta mañana también hemos disfrutado, se ha movido el Señor, estamos quebrantados en su presencia. Y bueno, como decía el hermano, pues he venido con mi compañera, que venía con mucha ilusión de que conociera la iglesia, pero bueno, no se encontraba muy bien y le he tenido que dejar en el hotel, ¿vale? Pero bueno, mira, una cosa más para volver. No, mira que esa vez no, porque no pudo ella. Cualquier excusa es buena para ir a un lugar donde se adora a Dios. Amén. Para ir a un lugar donde te sientes a gusto, cómodo y donde hay gente de Dios, hermanos y hermanas de tu misma condición. La condición de amar a Dios y de disfrutar de lo que Dios nos da. Amén. Y bueno, pues ya les digo, gozando de poder estar aquí con ustedes y siendo bendecido grandemente. Yo necesitaba ese retiro y me ha hecho mucho bien el Señor. Y bueno, pues quisiera, como no, compartir una palabra con todos ustedes, esperando que Dios nos hable y nos haga bien. Amén. ¿Cuántos necesitan oír una palabra de Dios? Dicen amén. 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 ¿Qué les parece si le pedimos todo al Señor que nos hable? Todos junticos le pedimos al Señor para que en su misericordia nos hable. Amado Dios, te necesitamos. Pastor, por favor, aquí está el mío. Bendito sea tu nombre y bendita sea tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque estás en medio de nosotros administrando. Gracias por lo que tu Espíritu Santo está haciendo, Señor. Y gracias por prestarnos estos días a tu siervo, Señor. Gracias por cómo lo has usado en el retiro. Y sé que por fe hoy lo vas a usar, Señor, de una manera excelente, para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea bendecida. Dale la palabra que necesitan nuestras vidas, Señor. Abre nuestro corazón y nuestra mente para recibir el mensaje y la palabra que tú tienes para nosotros. Y que tu palabra haga la obra por la cual va a ser enviada. Bendícenos por tu gracia. Y solo a ti, sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia dice amén. Amén. Aleluya. Voy a compartir un mensaje que creo que Dios nos va a hacer bien y creo que Dios nos va a hablar. Es un mensaje que comienza de una manera un tanto seria y luego, ¿no me escucháis? Aleluya, ¿la mejor? Manuel, que luego tú te pones el micro un momento, ¿eh? No eres el único. Todo el que canta lleva la megafonía, su micro se escucha perfecto, los demás. En mi iglesia también pasa, ¿eh? Ahora estamos fuertes, que no se acople. Aleluya. Sí. Claro, luego que ya sabéis que empezamos así muy tranquilos y luego
Pues si ves luego que lo que sea, aflojan un poquito, que ya luego ya hago yo por subir un poco la voz. Capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ahora dice, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mirad, lo voy a leer de nuevo, ¿vale? Dice el apóstol, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Está diciendo que hay una tristeza que viene de parte de Dios, y que esa tristeza que viene de parte de Dios produce un arrepentimiento, y que ese arrepentimiento es para salvación. Amén. Entonces, hay una tristeza de parte de Dios, porque cuando se predica la verdad y llega la palabra a tu vida, pues se produce una tristeza de ver tu condición como pecador. Pero es una tristeza de parte de Dios, que no es para acusar, no es para condenar, sino es para que por medio del Espíritu Santo redarguya y produzca arrepentimiento y salvación para aquel que se arrepiente. Y ahora hay una coma y dice de que no hay que arrepentirse. Entonces es contradictorio, ¿me tengo que arrepentir o no? Y el apóstol no decía que no hubiera que arrepentirse, sino lo que dice el apóstol es que no hay que arrepentirse de entristecer al oyente por medio de la palabra. No hay que arrepentirse de entristecer a nadie si esa tristeza produce arrepentimiento. Ese es el contexto de lo que estamos leyendo. La carta va dirigida a los Corintios. Mirad, les explico. Esta es la segunda carta a los Corintios. Está la primera y hubo una antes que no está en el canon. En la conocida como primera carta a los Corintios, el apóstol los corrige de una manera muy severa. Los corintios son una iglesia donde reciben normalmente aplausos, reconocimientos y halagos, porque es una iglesia donde hay dones y ministerios. Y cuando ellos reciben una carta del apóstol Pablo, esperan la carta de alguien que se enorgullece de ellos porque llevan ministerios y dones. ¡Qué alegría! Allí hay quien habla en lenguas y hay quien interpreta las lenguas. Allí hay quien habla en profecía, hay quien tiene el don de fe, el don de sanidad, y todos están gozando. Tienen por allí un maestro, tienen un pastor, un evangelista, tienen un profeta, un apóstol. Ellos están gozando porque abundan los ministerios y los dones. Pero el apóstol Pablo, cuando les escribe la carta y ellos abren la carta, no se encuentran un aplauso ni un reconocimiento. Se encuentran que el apóstol está enfadado con ellos y les ha enviado una queja y les dice: porque hay un pecado entre vosotros, hay alguien que está practicando un pecado entre vosotros, y dice, un pecado que no se nombra ni aun entre los inconversos. Ellos esperaban un aplauso y lo que reciben es una reprensión, una queja del apóstol, porque ellos están gozando por tener dones y por tener ministerios, pero se han olvidado que es bueno tener dones y ministerios, pero no menos importante es que haya santidad en la iglesia. Y les dice, tenéis dones, tenéis ministerios, pero estáis consintiendo el pecado. Los corintios tenían un problema. Miren, ellos tienen una cultura que para ellos es muy normal ver ciertas cosas. Pertenecían a una cultura muy deteriorada, una cultura muy corrompida. Eran los corintios, vivían de una forma donde abundaba el pecado, y parece ser que algo que escandalizaría a los demás, ellos les pasa inadvertido. Hay alguien practicando un pecado en medio de la iglesia, dice, que no se nombra ni aun entre los inconversos. Y ahora les dice, tomad a este y echarlo fuera de la iglesia, en manos de Satanás.
¿Pero para qué? Para condenación. Dice, no, echarlo fuera de Satanás, en manos de Satanás, y después de un tiempo ir a por él, dice, con tal de salvar su alma. Lo que hizo el apóstol Pablo fue corregir a la iglesia y corregir al que vivía en pecado, disciplinarlo de una manera severa, pero no para condenarlo, sino con la intención de salvarlo. En palabras nuestras, le estaba diciendo, el que está practicando pecado conscientemente y vosotros lo consentís, le estáis dejando venir a la iglesia, viniendo a la iglesia. Aleluya. Has hecho aposta, ¿no, Manuel? Fijaros, le dice, echarlo fuera en manos de Satanás. ¿Por qué? Porque tenía un problema el que estaba practicando pecado, un pecado que no se nombraba ni entre los inconversos. El problema era que asistiendo a la iglesia, practicando pecado, se calmaba la conciencia. Y dice, mientras vaya a la iglesia, quizás se piense que es salvo sin serlo. Echarlo fuera de la iglesia y sacarlo de dudas. De esa manera a ver si vuelve en sí, se da cuenta que está en condenación, y de esta manera a ver si se puede apartar de su pecado, y apartándose de su pecado, entonces puede volver a la iglesia arrepentido y para poder ser salvo. Era algo que les causaba tristeza, pero lo que buscaba el apóstol Pablo era que se arrepintieran, porque mientras practicando pecado uno asiste a la iglesia, se puede creer que por el hecho de venir a la iglesia se está calmando la conciencia y ya es salvo, pero no se salva uno solo por venir a la iglesia, se salva uno por arrepentirse y apartarse de su pecado. No es suficiente con venir a la iglesia si yo sigo siendo el mismo. No vale practicar mi pecado y asistir a la iglesia, porque dijo el apóstol algo: no os juntéis con los que practican tales cosas, y empieza a enumerar pecados. Y ahora dice, te has vuelto loco, es imposible no relacionarme con este tipo de gente, el mundo está llena. Pero fijaros qué detalle, dice, no comáis, no os juntéis, no cenéis, no sentís a la mesa. ¿Con quiénes? Con los que hacen tales cosas. Pero mirad el detalle, con los que haciéndose llamar cristianos practican tales cosas. Le estaba diciendo, os consiento que podáis sentaros a comer en una mesa con alguien que practica tales cosas y es un inconverso acérrimo. Lo que no quiero es que os juntéis con gente que se hace llamar cristiano y practican tales cosas. Eso era lo que aborrecía y lo que le dolía. Que un inconverso practique pecado es normal. Lo que no soporto es que alguien se atreva a hacerse llamar cristiano y esté practicando pecado. Con eso no os juntéis. ¿Y por qué no quieres que nos juntemos? Pues para separar la luz de las tinieblas, para separar la paja del trigo, y para que quede claro quién es cristiano y quién no lo es. La iglesia está para ser luz del mundo, no la tapadera de los pecadores. La iglesia está para dar testimonio de la santidad, no para cargar la conciencia al que no quiere cambiar. Todo el pecador que quiera arrepentirse, sea bienvenido a este lugar. Todo el que quiera seguir viviendo los pecados, te invito en esta tarde, por favor, no manches el buen nombre de esta iglesia. Aquí se viene a arrepentirse, aquí se viene a cambiar, aquí se viene a vivir en santidad. Esto no es la jubilación de los pecadores que no quieren cambiar. Este es el lugar donde el más vil de los pecadores viene humillado clamando al Dios que todo lo perdona, al Dios que le limpia con su sangre. ¡Gloria a su nombre! Por eso dice, echarlo fuera, sacarlo de duda. Qué chula disciplina y administración, Y claro, cuando lo echan fuera y lo disciplina, pues siempre está el que se alegra y el que no. Porque quizás este tenía amigos o tenía familia.
Aunque les voy a decir algo, el que está convertido es el primero que exige la santidad y es el primero que no le importa que sean los de su casa a los que se le administre. Porque si yo estoy convertido solamente defiendo la santidad para que administren la casa de los demás, yo no estoy convertido. El que está convertido no solo quiere que se administre la casa de los demás, primeramente pide santidad para su casa. Y da igual si es mi hijo, mi sobrino, mi hermano. Si no está para estar en un coro, que no esté. Si hay que corregirlo, que se le corrija. Si hay que disciplinarlo, que se le discipline. Y no me tengo que enfadar cuando se me disciplina. Oigan bien, porque la disciplina no es un castigo, la disciplina es una corrección. Y no me tengo que enfadar cuando se me corrige, porque es un bien para mí y para mi casa. Cuando el pastor me corrige, cuando la iglesia es corregida por la palabra y por la administración, una iglesia que ama a Dios y que ama la santidad de Dios, no se va a enfadar ni se va a rebotar. Estos se enfadaron y empezaron a hablar mal del apóstol Pablo y empezaron a decir: ¿quién es este hijo? Si este no andó con los 12, si este no es Pedro ni es Juan, y mira cómo nos corrige, y por qué no viene en persona. Y dice el apóstol: no fui en persona para no corregirlos con más dureza. Lo tratan como que era falto de carácter, y el apóstol los corrigió por carta porque se conocía y decía: como vaya yo, la corrección va a ser más severa. A ver si te suena. Es como cuando le digo yo a la Yolanda: mira, ves y dile a los niños que paren, que se están matando, que los escucho. Ves y diles que paren, porque como vaya yo. Y los niños saben que como vaya yo se complica la cosa. El apóstol Pablo les escribió una carta diciendo: corregiros por medio de esta carta, porque como vaya yo, como vaya yo, que no falta de carácter, que es que me conozco, que tengo mala sombra y no quiero ir yo porque voy a poner brincando. Eso era lo que hizo el apóstol. Y ellos dicen: por si no es uno de los 12. Y él dice: si yo no soy apóstol, vosotros no sois iglesia, porque sois el fruto de mi apostolado. Y ahora, claro, está esa controversia. Están hablando mal del apóstol, se han enfadado porque no quieren que se les corrija, porque se les ha corregido con dureza, porque quieren los aplausos y el reconocimiento, pero no quieren la corrección. Es que la iglesia, que es madura, ama tanto el aplauso, el reconocimiento como la corrección. Se han molestado porque hay en ocasiones que la iglesia exige una santidad que luego no es capaz de asimilar. Me he encontrado, pastor, con que está en una iglesia y me ha dicho la iglesia: corrige al coro, porque esto no puede ser, porque hacen lo que quieren, porque vienen a la hora que quieren, porque no cumplen. Y hago: está bien, no os preocupéis, he cogido al coro, los he enseñado, los he corregido, les he dado un tiempo, les he dado oportunidades, y viendo que no, al final he cogido al coro y mira, como no cumplís, aquí lo importante es que reine la santidad y el orden. Y he tenido que coger al coro, digo: mira, que os tenga que poner atrás, os pongo atrás, y si tengo que poner un cassette o un móvil, pues lo ponemos. Y luego la iglesia que me demandaba santidad es la misma iglesia que deja de venir porque no es capaz de hacer un culto sin coro. Me exigían que exigiera el coro, pero cuando le exigió al coro, la iglesia se ha diezmado porque no estaban a la altura de la santidad que demandaban. Y al final, ¿qué tienes que hacer? Pues nada, el coro te hace un pulso, y como ven que la iglesia no funciona sin que estén ellos, porque a veces parece más importante que esté el coro, que esté Dios, que si hay piano está Dios y me quebranto, y si no hay piano no está Dios ni me quebranto. Que es más importante un piano que el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué pasa? Que como no está el piano ni está el coro, la gente carnal que necesita estímulos carnales para poder venir a la iglesia, la palabra les aburre, y orar sin que haya música y un buen coro no lo soportan y te dejan de venir. De ahí que las ofrendas empiezan a bajar, y de ahí que no llegas a pagar el local ni llegan para darte para el gasoil, de tal manera que el coro lo sabe y te está haciendo un pulso, y al final hace: ¿sabéis qué? Que como habéis demandado una santidad que luego no estáis a la altura de ella, pues aquí tenéis a vuestro coro que os regale el oído, vuelvo a llenar la iglesia, salen los pagos y yo me marcho, porque yo en una iglesia no estoy para consentir pecado, ni estoy para consentir que cada uno haga lo que quiera. Pero viva Dios, que hay iglesias que aman la santidad por encima de todo, y hay coros que aman la santidad, y hay ancianos que aman la santidad, y queremos que haya buenos coros, claro, y queremos que haya buenos cantantes, claro, y queremos que se hablen lenguas y que haya maestros y que haya profesores, claro, pero por encima de todo amamos que esté la santidad, porque donde hay ministerio pero no hay santidad no está Dios.
no quiero la religión, yo le quiero a Él. No quiero los lugares, yo le quiero a Él. Es más importante que reine Dios. A mi bienestar personal, a mi reconocimiento y mis aplausos. No queremos aplausos, queremos que reine Dios. Queremos que reine Dios. Gloria al que vive. Y ahora le llega al apóstol Pablo, que se han enfadado. Y como le llega al apóstol Pablo, no deja de ser un siervo del Señor que le duele la obra. Y él empieza a pensar, quizás me he pasado. Los he corregido con demasiada dureza. Porque nadie se la goza corrigiendo, Señor. La parte más difícil de ser pastor es tener que corregir. Señor. Y el apóstol no fue por falta de carácter, es por amor. Es porque te duele. Porque coger a alguien y decirle toma un cargo, qué bien, qué alegría, ¿no? Qué bonito. Que sabes que contentas a esa persona, contentas a la iglesia, contentas a esa familia. Pero coger a alguien y tener que corregirlo, que también nos ha tocado, te pegas una noche sin dormir. Te piensas que es fácil tener que corregir a alguien. Te pasas la noche sin dormir. O tú disfrutas, o usted disfruta corrigiendo a sus hijos. O castigándolos. No es algo que se disfrute, pero es necesario. Y el apóstol los corrige porque era algo necesario, pero le duele tener que corregirlo. Pero no ama más el que pasa por alto el castigo, porque el hijo consentido avergüenza al padre, y Dios al que ama disciplina como padre a hijo. Luego, el disciplinar no es algo que sea un deleite para el pastor. El corregir por medio de la palabra, el tener que administrar, ¿te duele? Porque a veces nos ha pasado que has cogido al niño y le has dicho, no sales en una semana, que no paras, que eres un bicho. Y el primer día, porque estás muy enfadado, pues como que nada, déjalo que llore, déjalo, si es que no para. Pero al segundo día ves al niño amargado en la habitación y yo estoy en el comedor más amargado que él. Y se me está haciendo a mí más largo el castigo que a mi niño. Y ya le empiezo a decir a ella, a lo mejor me he pasado, no, una semana era mucho, no, le fuera puesto 2 días nada más. Porque no disfruta uno corrigiendo a sus hijos. Pero entiendo que si no corrijo al niño, el niño va a acabar mal. Y aunque él piense que yo soy un mal padre porque lo he corregido, y él piensa, mi papá es malo, él no sabe que yo estoy sufriendo más que él, y que si él tiene ganas que le quite el castigo, más ganas tengo yo. Y se me hace más largo a mí el castigo que a él. Y hay veces que nos pasa que tenemos que corregir y se nos hace a nosotros más dura la corrección que a ustedes. Pero mirad, tenemos que madurar y entender que la corrección no es un verdugo sentenciando a muerte a un inocente, sino que es un padre corrigiendo a un hijo. Y voy a decir una vez, que yo sé que a ustedes les gusta la palabra, me hizo entender algo el Señor. Hay gente que no merece el privilegio de ser disciplinada, aunque haya hecho un acto disciplinable. ¿Qué dices? Lo que ha hecho merece una disciplina, pero la calidad de su comportamiento no merece el privilegio de ser disciplinado. Porque yo no corrijo a los hijos de los demás, yo corrijo a mis hijos. Y cuando te se corrige, te se está dando categoría, porque te se está considerando hijo. Luego hay gente que no tiene naturaleza de hijo, viene a la iglesia pero no tiene naturaleza. Por lo tanto dice, me veo en la obligación de disciplinarte porque estás bautizado y asistes a la iglesia. Pero de verdad que de buena gana no te disciplinaría, porque no tienes calidad de hijo, porque te se nota en tu comportamiento. Porque el que tiene calidad de hijo, cuando hace algo malo le duele y se arrepiente porque ha ofendido al padre. Pero ¿qué sentido tiene disciplinar al que no se ha arrepentido? ¿Me lo explican? ¿Qué sentido tiene ponerle un tiempo de disciplina a alguien que no le duele lo que ha hecho? No tiene sentido. ¿Sabéis por qué hay gente que se molesta, se enfada y se rebota? Porque no tiene naturaleza de hijo. Pero el que es hijo no hace falta que lo descubras, no hace falta testigos. Te viene y te confiesa, mira, te lo he hecho mal, pastor, disciplíname, que no estoy contento con la que me han dado, me da vergüenza, que no hace, pero si no se ha enterado nadie, me da igual, lo ha visto Dios y yo no estoy tranquilo. Pero que te van a poner una disciplina
lo van a hacer con premeditación y dice, van a ser unos meses, pero yo me la gozo, van a ser 3 meses, pero luego me van a poner otra vez en el cargo, y lo hacen premeditadamente. Luego vienen a confesarlo, aceptan la disciplina, pero no se han arrepentido. Cumplieron con la disciplina humana, pero no han recibido el perdón de Dios. Mientras que hay otros que le duele tanto haber pecado, que antes de confesárselo al pastor ya se pusieron en su cuarto de rodillas y le pidieron perdón a Dios. ¿Qué cosa? Viene a confesarle al pastor el pecado, pero ya habiendo sido perdonado, y va a pagar una disciplina en la convicción de alguien que se ha reconciliado. Mientras que el que esquiva la disciplina y puede ocultar su pecado, se seguirá tomando el pacto y seguirá ocupando el cargo, pero sin el privilegio de haber recibido el perdón de Dios y con la duda de la salvación. Vendrá Dios y el que estaba tomándose el pacto ocultando el pecado se quedará, mientras que el que se le ha tenido de tomarse el pacto y se le ha quitado el cargo durante un tiempo, ¿qué cosa? Como se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado, viene Dios y se va. Porque lo más importante, señores, no es solo estar a cuentas con los hombres, lo más importante es estar a cuentas con Dios. De eso se trata. Cuando el apóstol ve eso, que los ha entristecido y se han molestado, dice, igual me he pasado. Y se va a Macedonia a predicar. Dice, estando en Macedonia estábamos afligidos y llenos de temores. Dice, pero fuimos consolados como solamente Dios sabe consolar. ¿Y cómo ha sido consolado? Pues mira, nos han golpeado, nos han herido, estamos presos, tenemos temores, afligidos por los golpes, llenos de temores porque quizás nos quiten la vida o no pongamos a venir de aquí. Y yo quiero seguir predicando, ese era su temor, el no poder seguir predicando, abrir iglesias. Dice, pero nos llegó un consuelo. ¿Qué consuelo te llegó? Cosas materiales, no. Dice que ha enviado a Tito a predicarle a los corintios. Él presume de los corintios, él los corrige, pero luego habla bien de ellos. Él los corrige, pero los ama y presume de ellos. Y le ha dicho a Tito, cuando vayas a los corintios vas a gozar, porque allí te atienden con mucho cariño. Son gente muy generosa, te van a atender gloria bendita, pero como están molestos con él, piensan, a ver cómo me tratan a Tito, porque igual me lo van a tratar de aquella manera. Pero ahora dice que cuando llega Tito allí le envió una carta a Pablo, y el consuelo que recibió Pablo fue el siguiente: Pablo, estaba en Corintios, ¿y qué ha pasado? Dice, que son como me dijiste, son gente que saben atender, me han tratado gloria bendita, me han dado mucho cariño y él gozando. Sí, esos son mis corintios, esos son los que yo he engendrado en mis prisiones, que les he predicado la palabra. Pero ahora dice que sepas una cosa, Pablo, aunque en un principio entristeciste con tu carta a los corintios, ahora quiero que sepas que se han arrepentido, que se han corregido y que están, hermanos, dice, están orando por tu ministerio, están velando por ti y te aman como siempre. Este fue el consuelo de Pablo. Por eso Pablo en ese momento estaba diciendo, a lo mejor me he pasado, no los tenía que haber entristecido. De ahí el verso que hemos leído, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Fueron entristecidos por medio de la carta, pero se han arrepentido. Él se dolía porque decía, a lo mejor me he pasado, pero Pablo, tú eres un mandado, tú simplemente eres alguien que va enviado de parte de Dios. Tú no sabías el transcurso, ni sabías el final. Tú te pensabas que te habías pasado, pero Dios estaba esperando porque sabía el resultado. Tú te estabas arrepintiendo de haberlos conquistado. Por eso dice, no hay que arrepentirse de entristecerlo,
pones de acuerdo, la palabra me contrista, me confronta, me entristece y produce arrepentimiento. Pero tengo una pregunta. ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y ahora, claro, el que lea un poquito dirá: todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Es así o no? Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El contexto inmediato es que Jesús hacía milagros y ellos decían: lo que hace, lo hace por Belcebú. Y la Biblia que dice: todo lo que hacía, lo hacía por el Espíritu. ¿Sí o no? Pero aún más, ¿quién es el que te guía toda la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía toda la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién nos perdona y nos reconcilia con el Padre? Jesús. Luego, si el Espíritu Santo no te redarguye y produce en ti fe, no puedes creer en Jesús. Y si no crees en Jesús, que es el único que ha sido capaz de morir por nuestros pecados y redimirnos, ¿quién te salva? Nadie. Luego, en resumidas cuentas, y para hacerlo más sencillo, blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer. Cuando no crees, estás cerrando la puerta al único que puede salvarte. Por lo tanto, no es que haya un pecado que Dios no pueda perdonar, sino que hay pecadores que no quieren arrepentirse. Entonces, en cierta ocasión me preguntaron: ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y les dije: sí, el pecado del cual no te arrepientes. Si tú no te arrepientes, ni crees en Jesús, ni crees en el sacrificio de Cristo, si rehusas al Espíritu Santo y no quieres arrepentirte, estás blasfemando, luego no crees en el único que puede salvarte, estás condenado. Pero aún así, ese mismo, si volviendo en sí se arrepintiera, Dios lo perdonaría. No se trata de que haya un pecado en sí que Dios no pueda perdonar, sino que hay pecadores que no quieren arrepentirse. Y al que no quiere arrepentirse, para él no hay perdón. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es un pecado de muerte? Porque hay pecado de muerte. Y ahora alguno dirá: yo sé que es un pecado de muerte. Un pecado de muerte es un pecado muy grande, muy escandaloso. Un pecado que resuene, que cuando alguien cometa ese pecado se escuche en toda España. No, eso no es un pecado de muerte, eso es un pecado escandaloso. Y dependiendo de la cultura, pues es más escandaloso o menos escandaloso. Pero uno puede haber cometido un pecado que nos echemos manos a la cabeza y que se entere toda España, y haber sido una caída. La caída ha sido tan fuerte que ha resonado en España. Pero inmediatamente después de haber caído se arrepiente, llora, pide perdón y Dios le perdona. Pero yo lo señalo y digo: vaya pecado de muerte, ese ya está condenado. Ha cometido una caída muy grande, pero instantáneamente se ha arrepentido y Dios lo ha perdonado. Pagará las consecuencias y tendrás que sufrir una disciplina. Pero si se ha arrepentido, por muy grande que sea el pecado, Dios lo ha perdonado. Luego yo señalo ese pecado escandaloso y digo: ese está en condenación porque ha cometido un pecado de muerte desde mi concepto humano. Pero yo no he cometido un pecado escandaloso, pero diariamente voy al mercado y cuando viene una señora le miento para hacerle la venta. Y al otro día viene otra señora y le vuelvo a mentir para hacerle la venta. Y al otro día viene otra señora y le vuelvo a mentir para hacerle la venta. Luego yo estoy diciendo que ese ha cometido un pecado de muerte y se va a condenar, pero eso lo que ha tenido es una caída. El que está cometiendo un pecado de muerte soy yo, porque el pecado de muerte no es un pecado grande, sino un pecado practicado conscientemente y sin arrepentimiento. Soy consciente que estoy practicando un pecado y no me arrepiento de él. Luego, como mi pecado no resuena y pasa desapercibido, me atrevo a venir al culto como si nada, tomar la Santa Cena, ejercer mi cargo y señalar a los demás diciendo: ese está en condenación y yo no. Lo que pasa es que ese que ha caído se ha arrepentido y yo estoy viviendo una práctica de pecado continua, y la práctica del pecado engendra y da luz muerte. Luego, el pecado de muerte no
no es un pecado grande o pequeño, sino un pecado practicado del cual no me arrepiento. Eso es un pecado de muerte, porque al fin y al cabo, dice la Escritura, el que transgrede un mandamiento, transgresor es de toda la ley. En otras palabras, el que incumple un mandamiento ha incumplido toda la ley. Luego nosotros decimos, este es un ladrón, este es un mentiroso, este es un borracho, eso decimos, pero Dios dice, este es un pecador, este es un pecador y este es un pecador. Siempre nosotros hacemos distinción entre un pecador y otro, y la diferencia que hace Dios, ¿cuál es? Un pecador que se arrepiente y uno que no, uno que se arrepiente y uno que no, uno que practica pecado y este que le duele pecar, porque el ser cristiano no es no pecar nunca, el ser cristiano cuando pecas te duele, el ser cristiano no es fallar nunca, el ser cristiano es que cuando fallas te arrepientes, el ser cristiano no es ser perfecto, el ser cristiano es luchar por perfeccionarte, eso es ser cristiano, gloria a su nombre. Y mirad, os lo voy a reflejar ahora con un par de historias y ya resumo, ¿vale? Dice la Biblia que Dios le ha dicho al profeta, ve donde Saúl y dile que se vaya contra los de Amalek y los extermine, que no deje a ninguno, que los mate a todos, que no deje ni al ganado con vida. Sale Saúl a la batalla, lucha contra ellos, vuelve victorioso, pero ha dejado con vida al ganado y ha dejado con vida al rey. Y ahora cuando vuelve Saúl, él está celebrándolo, hinchado, presumiendo, diciendo, no hay quien me aguante. Acompañadme ahora los dos, ¿vale? Que voy a terminar en 10 minutos. Y ahora le dice Dios al profeta, ves a Saúl y dile que me ha desobedecido, porque ha dejado con vida al ganado y dije que no dejara con vida a nadie y ha dejado con vida al rey. Dile que lo desecho, que lo quito del trono y que en su lugar voy a poner a uno mejor que él conforme a mi corazón. Llega el profeta y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Y hace, pues nada, he obedecido a Dios, he luchado contra los de Amalek y los he exterminado. Seguro que sí, que he hecho la voluntad de Dios. Y ahora le dice, ¿y qué es ese sonido? ¿Qué es ese bramido que yo escucho de ovejas? ¿No has dejado con vida el rebaño? Y hace, sí, profeta, pero lo he hecho para sacrificárselo a Jehová. Quiere aparentar que su desobediencia es un acto que ha hecho de buena voluntad para agradar a Dios, porque estaba intentando tapar el pecado, haciendo aparentar que era con buena intención. Y ahora le dice el profeta, mira, como pecado de adivinación es la desobediencia, y como pecado de idolatría la obstinación. ¿Qué quiere decir esto? La obstinación es no querer reconocer que has pecado, y la desobediencia es pecar. Le estaba diciendo, mira, los pecados más abominables para Dios, ¿cuáles son? La adivinación y la idolatría. Sí, pues tú eres igual que una adivina y que un idólatra. Es que Saúl se daba tono porque había exterminado la adivinación, la había exterminado por completo. ¿Os acordáis que buscando palabra de Jehová tuvo que buscar una adivina y se tuvo que ir a dos porque no la encontraba por ningún lado? Y cuando encuentra la adivina de dos le dice, háblame, y hace, no, porque Saúl ha dicho que nos mata, porque Saúl presumía de haber impartido santidad exterminando la adivinación. Pero el profeta le está haciendo abrir los ojos y le está diciendo, te das tono porque has quitado a las adivinas, pero tú eres un desobediente que no quiere reconocer su pecado. Por lo tanto te pongo a la altura de un idólatra y de una divina. Como pecado de idolatría en la desobediencia y como pecado de adivinación en la obstinación, el no reconocer tu pecado te pone a la altura de una divina. Y ahora ¿qué hace Saúl? Le dice, espérate, hombre, aunque sea, honrame delante del pueblo. El profeta que se marcha, Saúl lo coge del manto, le raja el manto y hace, como has raído mi manto, así Dios va a raer el reino de tus manos y se lo va a dar a uno mejor que tú conforme a su corazón. Y hace, pero no te marches, hombre, honrame aunque sea delante del pueblo. Ha pecado, Dios lo ha desechado y él solo se preocupa por guardar las apariencias y por recibir la honra del pueblo. Por eso Dios lo quita del trono para siempre. Pero ahora acompañadme, hay uno conforme al corazón de Jehová, el cual Dios lo ha establecido después de Saúl. Pero este que derrotaba gigantes ahora está sentado en el trono. Y dice la Biblia, en el tiempo en que los reyes salían a la batalla, David se ha quedado en palacio. Y ya sabéis lo que le ha traído. Se ha acomodado y se le ha subido el trono a la cabeza. Ha mirado a una mujer que no era la suya, la ha codiciado, la ha mandado a llamar y ha pecado con ella. Después de pecar la manda de nuevo a su casa y dice, nadie se enterará de esto, porque como soy el rey,
casa. ¿Cómo puede ser que no? Que se ha quedado en la puerta de palacio a dormir con los sirvientes. Fíjate, no puede ser. Este me la manga, no me ayuda a tratar mi pecado. Espérate, traerlo de nuevo. Le vuelve a poner comida de reyes, perdónenme si hay hábito, pero esta vez lo embriaga y hace ahora sí. Que hombre que ha comido, ha descansado y se ha embriagado, no se va a ir para su casa. Venga, va, vete para tu casa, Urías, tapa mi pecado, que no te vas a dar cuenta y yo voy a seguir como que nada. Pero dice la Biblia, Urías de nuevo se quedó en la puerta de palacio a dormir con los sirvientes. ¡Qué cosa! Era más bien un soldado estando ebrio que el rey estando sereno. ¿Sabes cuál era la diferencia? Es que lo de David era una condición que arrastraba de hace tiempo. Lo de Urías fue una caída inducida por un rey corrupto que quería tapar su pecado. Pero un mal día no condicionó a Urías. Me has hecho caer, pero sigo teniendo una condición santa. He tenido un tropiezo, pero yo sigo teniendo a Jehová. Y ahora lo manda a llamar de nuevo, pero hombre, ¿por qué no te has ido a tu casa? Que me la venga. Y dice Urías, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa a dormir bajo mi techo cuando mis hermanos están muriendo en batalla y el arca de Jehová está en medio del campamento? Le estaba diciendo David, ni una noche he sido capaz de dormir en mi casa porque la presencia de Jehová está en medio de la guerra. Le estaba diciendo, ¿cuánto tiempo llevas tú durmiendo en palacio como si nada? Era para que se le removieran los sentimientos, pero David tenía la conciencia tan encallecida que no reacciona. Hace, voy a aprovechar tu fidelidad para matarte. Aquí tienes la carta, dásela al general, que se le cree muy formal y no la vas a leer. Le lleva la carta al general, la abre el general y dice, poner a Urías al frente de la batalla, donde están los soldados más valientes del campamento enemigo, para que muera. Y allí dice, Urías murió en batalla, pero Jehová no se queda con nada de nadie. Nunca dijo la escritura que los enemigos mataron a Urías. Dice la escritura, David mató a espada a Urías, pero si estaba en su casa. Pero Dios no tiene al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Este estaba en su casa, pero había inducido a que mataran a Urías. Y ahora dice que ella se puso de luto, y después del tiempo de luto se quita el luto, y David la manda a llamar y la toma por mujer y hace ahora sí, ya me he librado de Urías, ya he tapado mi pecado, pero no hay nada oculto que no salga manifiesto. No hay pecado oculto que no salga a la luz. La ha tomado por mujer y dice, me he librado. Pero Dios está arriba, señores. A los hombres se la ha pegado, pero a Dios no hay quien se la pegue. Apláudele, apláudele al Señor. Y ahora le dice Dios al profeta, es hablar con David, que tengo un mensaje para él. Y llega Natán al palacio y le dice, David, ¿te puedo contar una historia? Y dice David, sí, claro, cuéntame. Y hace, mira, un hombre rico tenía muchas ovejas, y a la que escucha ovejas David pone oído. Sí, dime. Y había uno pobre que solo tenía una. Vaya hombre, una nada más, sí. Dice, pero la amaba como a su hija. La había criado desde pequeña, le tenía un cariño especial, y David va atendiendo, porque David sabe lo que se llama una oveja. Él había cuidado las ovejas de su papá y había sido capaz de arriesgar su vida para salvar una oveja. Se la quitó de la boca al león, se la quitó de las garras al oso. Sabe lo que se llama una oveja. No por casualidad le hablaba de oveja, le estaba intentando dar la importancia que tenía. Y le hace, mira, pasó por allí un caminante, y el hombre rico, teniendo muchas ovejas, para atender al caminante, ¿sabes lo que hizo David? ¿Qué hizo? Dice, le quitó al hombre pobre esa única oveja que tenía y que la amaba tanto, y se la dio al hombre rico. Y David empieza a arder en ira y hace, ¿cómo? Dice, sí, la única que tenía se la ha quitado y él tenía muchas. Y ahora dice David, ¿cómo? El tal es digno de muerte, que lo pague 4 veces. Él solo se sentenció, él lo pagó 4 veces. Le dijo el profeta, ese hombre eres tú. Y así como dijo David, 4 veces que lo pague. Así como él mató a Urías, 4 hijos le murieron a él. Y le dice el profeta, ese hombre
y cuando escucha la sentencia cae al suelo llorando y compone el famoso Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, porque yo reconozco mi pecado, mi rebelión. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Si mis pecados fueran como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Y te sacrifiqué el holocausto, Jehová no quiere que lo daría. Lo que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado. Y ahora digo, David, vas a llorar como hizo Saúl, vas a llorar por la corona y por el trono, pero dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Y ahora que aquí el profeta le dice, David, Dios renueva su pacto contigo, y de tu descendencia jamás faltará rey en Israel. No lo entiendo, iglesia. Decidme una cosa, ¿quién lo ha hecho peor, Saúl o David? Saúl ha conservado la vida 4 veces. David ha matado a un soldado fiel y le ha quitado la mujer. A Saúl lo quita para siempre. Y a David le dice, de tu descendencia jamás faltará rey en Israel. No lo entiendo. Si lo ha hecho peor David, ¿por qué a David le perdonas y a Saúl no? Muy sencillo, señores. Saúl no se arrepintió. Saúl quería guardar las apariencias, pero David ha llorado y ha dicho, no me importa el trono, no me importa la corona, lo que quiero es tener tu presencia, lo que quiero es tener el gozo de la salvación. Gloria al que vive. No se trata si tu pecado es grande o pequeño. Dios no mide la grandeza de tu pecado. A Dios lo que le importa es la grandeza de tu arrepentimiento. No hay pecado ni pecador que Dios no pueda perdonar. Ese es el Dios de Sangoña, señores. Que vengan los pecadores, no a los hombres que no tenemos solución. Que vengan acá que tenemos su sangre limpia, su sangre perdona, su sangre rompe cadenas. El Calvario es infalible. No hay pecado que esa sangre inmaculada no pueda perdonar. Que rabie el demonio, por mucho que te marche, hay alguien que puede limpiarte. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. Apláudele, por favor. Gloria a su nombre. ¿Os pensáis que David pasó de la noche a la mañana de matar a un gigante a caer en pecado? No fue de la noche a la mañana. Fue una decadencia de tiempo. Uno no pasa de la noche a la mañana a matar gigantes, a matar amigos. Es la decadencia. Seguía en el trono, seguía con corona, pero solo aparentaba ser el que era conforme al corazón. Hacía tiempo que había dejado de ser aquel niño que componía salmos. Mirad, está huyendo David de Saúl porque lo quiere matar, porque le tiene envidia, porque piensa que le va a quitar el trono. Es su suegro y quiere matarlo. David, huyendo en una de estas, ve que Saúl se ha quedado dormido y que el general que tiene que cuidarle la vida también se ha dormido. Y él está con su sobrino, el hijo de Sarbia, su hermana, y hace, vamos, que está Saúl dormido. Y cuando se acerca dice el sobrino, tío, lleva tiempo tirándote lanzas, te quiere matar y a ti te ha ungido Jehová. Déjame que con la lanza lo traspaso y lo dejo allí en el suelo de un golpe.
y le dice: ¿cómo te vas a atrever a tocar al ungido de Jehová? Pero si te quiere matar, su convicción no va a cambiar la mía. Dios lo ungió, Dios lo puso, que lo quite Dios. Y hace: solo vamos a hacer algo, córtale el borde del manto, vamos a quitarle la lanza y nos vamos a marchar. Y a una distancia prudencial le voy a hacer ver mi convicción para con él. Se sube al alto de la colina y empieza a gritar: Abner, hijo de Ner, indignado porque el que tenía que estar custodiando la vida del rey se había dormido, porque a David le gustaría haber estado él en esa situación y no en la de uno que está huyendo. David se ponía en el lugar, dice: si fuera yo el que tenía que estar velando por la vida del rey, no me hubiera dormido. ¿No te da vergüenza que tenías que custodiar la vida del ungido y te has dormido? Cuando se despierta Saúl y escucha la voz de David, dice: ¿eres tú, David, hijo mío? Y le hace: mira, rey, ¿de quién es el borde de este manto? Y dice Saúl: es mío. ¿De quién es esta lanza? Dice: es mía. Y has detenido tu vida en mis manos y no he querido hacerte daño. Y Saúl, avergonzado, dice: mejor eres tú, David, mejor eres tú que yo, hijo mío. Se marcha avergonzado. ¿Y ahora qué os pensáis? Que cuando Saúl se marcha avergonzado, David presume diciendo: no hay quien me aguante, yo soy mejor que él, vaya lección le he dado. Dice: y a David le pesó en su corazón haberle cortado el borde del manto. ¡Qué cosas! Pero si le has perdonado la vida a tu enemigo, si él te tiraba la lanza y nunca se la devolvías, no. Pero ¿por qué no le devolvías la lanza, David? Si tú eres valiente, se van a pensar que eres un cobarde. Y dice: no, yo es que soy valiente para cortarle la cabeza al gigante y para echar fuera demonios, pero no soy valiente para devolverle la lanza a mi hermano. Yo sé ir al enemigo, pero a mi hermano no. Pero ahora te has marchado, le has perdonado la vida y te quedas al borde del manto. Y dice: le pesó en su corazón. ¿Cómo puede ser? Tiene la conciencia tan sensible que solo por haberle ofendido, cortándole el borde del manto, se siente culpable de ello. Pero qué cosas, ha pasado el tiempo y el mismo que la conciencia no le dejaba estar tranquilo por haberle cortado el borde del manto a su peor enemigo, ahora es capaz de quitarle la mujer a su mejor amigo y quitarle la vida a su mejor soldado. Era el mismo. Y me enseñó Dios algo: cerca de mí eres capaz de lo mejor, pero lejos de mí eres capaz de lo peor. No te olvides nunca, no mires a nadie por encima del hombro, no mires a un pecador con desprecio. Si hoy tienes dignidad y vives en santidad, es porque hay uno que sí es bueno, que nos ha perdonado los pecados y nos ha limpiado. Mientras te mantengas cerca de él, serás capaz de perdonar a tu enemigo. Pero como te alejes de él, a veces Dios me ha dejado ver un poco de lo que yo sería capaz sin su presencia, y me he escandalizado y me he echado manos a la cabeza y le he dicho: no lo permitas, Dios mío, llévame contigo antes, porque entiendo que cerca de ti puedo ser cristiano, puedo ser un hijo de Dios, puedo ser predicador, pero como me alejo de ti, puedo ser el más vil de los pecadores. Que Dios nos ayude para que nada ni nadie nos aleje de su presencia. ¡Gloria a su nombre! Y ahora sí termino con el verso que hemos leído. La tristeza de Dios produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Dios en Pedro produjo arrepentimiento. La tristeza del mundo produjo en Judas muerte. Estamos en la última cena. Jesús está con sus discípulos. Ha llegado la hora y dice: uno de vosotros me va a entregar. Ahora todos empiezan a preguntarse: ¿quién va a ser? ¿Quién va a entregar al maestro? Pedro le hace una seña a Juan y le dice: pregúntale, tú que tienes más amistad con él. Juan le pregunta: Señor, ¿quién será? Dice: el que coma de mi plato. Coge Jesús un cacho de pan, lo moja en su plato y se lo da a Judas. Ahí es donde se sentaban, a su izquierda y a su derecha, Judas y Juan. Y ahora le entrega a Judas el cacho de pan y le dice al oído: lo que tengas que hacer, hazlo ya. ¿Qué cosas? Sabe que lo va a entregar y que lo va a vender y le da prisa. ¿Lo veis normal que lo va a entregar para que lo crucifiquen y él mismo le da prisa? Podría haberle dicho el Señor a Judas: ¿te lo has pensado bien? No te da nada. Que te he hecho cajero y estabas llorando y no he dicho nada. Que te he hecho mi discípulo.
que Pedro está preguntando quién es, que si le digo que eres tú te deja aquí en el sitio. ¿Sabes cómo es Pedro? No intenta convencerlo de que no vaya a venderlo. Todo lo contrario, le guarda el secreto de su traición y le da prisa. Porque jamás nunca Jesús le tuvo miedo a la muerte. Pero vamos a ver, en cierta ocasión quisieron apedrearlo y salió huyendo, sí, pero no por miedo a morir, sino porque él decidía el momento en que moría y la manera en que moría. No voy a morir ahora apedreado porque todavía tengo que predicar y hacer unos cuantos milagros. No es que yo tenga miedo a la muerte, es que yo decido cuándo muero. Y no es que tenga miedo a la muerte, es que está establecido que yo voy a morir en un madero, así que no me matéis a pedrada. Por eso salía huyendo, pero cuando llega el momento de morir en una cruz, no huye, que el que le va a entregar, venga, date prisa, que tengo prisa por hacer la voluntad de mi Padre, ve si me entregas. Pedro dice, todos estos te negarán, pero yo no. ¿Qué cosas? Él podría decir, yo no te negaré, Señor, pero no se conforma. Él dice, todos estos te entregarán, pero yo no. No se conforma con darse tono, sino que tira a los demás. Porque para darte tono tú no tienes que tirar a nadie. Todos estos sí, pero yo no. Y le dice Pedro antes que el gallo cante. Ahora Judas se marcha. ¿Y qué hace Jesús? Son sus últimos momentos. Acompañarme que ya termino. Se ha quedado con los 11. El hijo de perdición se ha marchado a entregarlo. Dice, mirad qué cosas, apuntaros. Judas tomó el pasto, quedó poseído y se fue a entregarlo. El tiró, se toma el pasto, lo posee Satanás y se marcha a entregar a Jesús. Y ahora cuando se marcha, Jesús se queda con sus discípulos y hace, me quedan unas horas de vida, creo que es un buen momento para aprovecharlo con los míos. ¿Y qué vas a hacer con las últimas horas que te quedan de vida? ¿Qué os parece si nos vamos a orar? ¿Y dónde vas a ir a orar, Señor? Seguidme con más alegría. ¿Dónde vas a ir a orar? Vete a un lugar apartado donde no te encuentres. No, yo sé que Judas sabe que yo cada vez que tengo oportunidad me voy a orar al Monte de los Olivos. Y como quiero que me encuentre, no voy a cambiar la ubicación. Me voy al Monte de los Olivos para que Judas me encuentre. Y ahora está en el Monte de los Olivos orando. Y se va a una distancia como de un tiro de piedra. Y está orando con su padre. Y ahí empieza la agonía intensa. Y dice la Biblia, cuanto más grande era su agonía, más intensamente lo oraba. Porque cuando peor te vayan las cosas, no tienes que dejar de orar. Porque lo único que vas a hacer es empeorarlo. Cuando peor te vayan las cosas, más tienes que subir el nivel de la adoración. Eso es ser verdadero. El momento difícil es cuando más fuertemente tengo que orar. Se vuelve y los discípulos están durmiendo y le dice, ¿qué hacéis? Orad y velad para no entrar en tentación. Se vuelve y está con su padre a solas y le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que sudaba como grandes gotas de sangre, pero allí está hablando con su padre a solas. Dice que le envió un ángel para fortalecerlo. La respuesta es, no te libro de la cruz. La respuesta es, te voy a dar fuerza para que lleves a cabo tu plan y tu propósito, el cual tú y yo habíamos establecido desde antes de la fundación del mundo. Podría librarte porque puedo hacer todas las cosas, pero si yo te libro a ti de la cruz, ¿quién libras a Antonia? Y ahí Cristo se secó el sudor y dijo, no, ya voy yo, prefiero morir yo a que mueran ellos. Se vuelve a sus discípulos y le dice, ha llegado la hora de la siguiente.
ya se asegura. ¿A quién buscáis? A Jesús. Yo soy. Dice, ahora sí. Lo van a prender para llevar a la cruz. ¿Qué hace? A Judas le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo que a qué vienes? Si lo has enviado tú. ¿Qué pregunta es esa? Si le has dicho tú lo que tengas que hacer, hazlo. Y ahora que te han vendido por 30 monedas de plata, le preguntas, ¿a qué vienes? No intentaba avergonzarlo. No le estaba diciendo, eres un mal amigo, no te da vergüenza. Mira lo que me has hecho. ¿A qué vienes? Sea lo que vienes. Pero mi pregunta va más allá. Le dice, amigo, ¿cómo puedes llamar amigo a un traidor? Si te acaba de vender por 30 míseras monedas de plata y lo sabes. Porque hay veces que llamamos amigo a alguien que no sabemos que nos acaba de traicionar. Hay veces que hay gente que me llama a mi amigo porque no sabe todos los fallos y defectos que tengo. Tengo amigos que si supieran las veces que me he equivocado, los malos pensamientos que han pasado por mi mente, los malos sentimientos que han brodado en mí, las veces que he pensado en abandonar o en pasar de todo, ellos se escandalizarían de mí y dirían, vaya con el David, y me darían la espalda. Y por no hablar de las veces que a lo mejor hablé mal de ellos, y dirían, ¿a qué hablado mal de mí? Y yo lo tenía por amigo. Se escandalizarían de mí y dirían, yo no quiero ser su amigo. Pero sería injusto, porque ellos han pensado cosas peores, han sentido cosas peores, y a veces también a lo mejor han hablado mal de mí, y no tienen derecho a escandalizarse de mí porque son iguales o peores que yo. Pero Jesús tiene la particularidad que sabe que Judas lo acaba de vender por 30 monedas de plata, y no le llama amigo porque no sabe que lo ha vendido, le llama amigo sabiendo que lo ha vendido. Amigo, ¿a qué vienes? Si era para que le traspasara el corazón, ¿cómo que me llamas amigo? Si sea lo que vienes, si voy a ir a la cruz, si es mi voluntad, pero te sigo llamando amigo. Es un amigo que sabe las veces que has pecado, que has tropezado, que has caído, los pensamientos, las intenciones y los sentimientos, lo que quisiste hacer y no pudiste, lo que pudiste hacer y no quisiste. Lo sabe todo. Y no se escandaliza de ti, te sigue diciendo amigo. Pero es que además tú tampoco te puedes escandalizar de él, porque él no tiene pensamientos ocultos, ni tiene sentimientos ocultos, ni ha hecho nada que te escandalice. Al revés, cuanto más lo conoces, más admiración despierta en ti. Amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo que a qué vengo? ¿Por qué me llamas amigo? Mira, voy a ir a la cruz a morir para perdonar a los pecados. Mientras me están traspasando de pies y manos, voy a ser capaz de pedir perdón por los romanos que se han pasado la noche golpeándome con el látigo, y aquellos que han golpeado el martillo para traspasarme de pies y manos. Voy a pedir perdón por el que me ha coronado de espinas, por el que me ha escupido, por el que me arranca la barba y por el que me ha llamado demonio. No voy a intentar de camino a la cruz salvarte a ti, que llevas 3 años y medio caminando conmigo, que has dormido a mi lado, que me has visto hacer milagros, que has predicado conmigo, que repartiste los alimentos cuando yo los multipliqué. Te llamo amigo para que la acusación del enemigo no te haga pensar que porque me has vendido yo ya no te considero mi amigo. A pesar de que me acabas de vender, quiero que sepas algo: yo no te llamo enemigo, ni falso, ni hipócrita, ni pecador. Yo te sigo considerando mi amigo. Entiéndelo bien, Santoria. Dice la Biblia, aunque tú seas infiel, Dios
y acusado por el enemigo murió. La tristeza del mundo lo mató. Me dejan 5 minutos y termino de verdad. Pero a Pedro, antes que el gallo cante, me has negado 3 veces. Lo sigue hasta el patio de Anás y Caifás. Una mujer, tú eres uno de ellos. Dice, juró y perjuró que no le conocía. Hasta 3 veces lo negó. Cuando lo niega por 3ª vez, el gallo cantó. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Imaginaros la vergüenza. Sale huyendo. Jesús muere en la cruz, solo le queda Juan y unas pocas mujeres. ¿Y qué ha hecho Pedro? Cuando murió Jesús, Pedro se volvió a las redes. Porque si te apartas del Señor, volverás a ser el mismo que eras antes que le conocieras. Pero Cristo ha resucitado y dice, llamar a los discípulos y también a Pedro. Porque Pedro no se considerará discípulo, pero yo lo sigo considerando. Se va a la orilla de la playa, Pedro está pescando y Jesús le dice, Pedro, cuando escucha la dulce voz del maestro, no se lo puede creer. Pedro se gira y Jesús lo llama desde la orilla. Dice la Biblia, se ciñó los lomos, se tiró al agua y salió nadando hacia la orilla. Y cuando llega a la orilla, ¿qué esperabais que podía pensar Pedro? Yo me pongo en el lugar de Pedro y nadando hacia la orilla pensaría, me va a pedir la carta, me va a decir, tú ya no pastoreas más, tú ya no predicas más, que eres un general, eres irrisión, no tienes formalidad, me dijiste que no me ibas a negar y me has negado 3 veces, dame la carta que tú no predicas. Pero Pedro no se ha encontrado con un sistema ni con un religioso. Pedro se ha encontrado con el dador de la vida, que restaura al que está roto y levanta al que está caído. Y le dice, Pedro, tengo una pregunta para ti. ¿Qué, Señor? ¿Me vas a recordar aquella noche fatídica en la que cual te negué y me avergoncé de ti? No, Pedro, yo no quiero hablarte de tu pecado ni de tu caída. No lo entiendes, Pedrico. Yo tengo otra cosa que preguntarte. Dime, Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo? Que si me ama, y hace, sí, Señor, te amo. Y hace, pues pastorea mis ovejas. ¿Qué dice? Que si me ama por 2ª vez, y hace, te amo. Dice, pues apacienta mi cordero. No lo entiende. No te pido la carta, te pido que si me amas, y ahora por 3ª vez le pregunta. Y dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Ahora sí, tú sabes que te amo. Ahora sí, Pedro, lo has aprendido. Hasta ahora decías mucho, pero hacías muy poco. Me dijiste que no me negarías y me negaste. Ahora me estás diciendo que me amas, pues te estoy diciendo, si me amas, demuéstramelo. Predica mi palabra, cuida de mis ovejas, pastorea mi rebaño, deja de hablar y empieza a hacer. Y ahora dice, ¿por qué me preguntas 3 veces? ¿Es que me quieres humillar? ¿Me estás recordando que 3 veces te he negado? No, Pedrico, no van por ahí las cosas. Entonces, ¿por qué me preguntas 3 veces? Es que en la Biblia quedará plasmado que 3 veces me negaste. Y yo quiero que quede plasmado que 3 veces me dijiste que me amabas, porque para mí es más importante las veces que me has dicho que me amas, las veces que te has arrepentido, que las veces que has caído y has tropezado. Dios no quiere acusarte, no vino a preguntarte por tu pecado, no lo entiendes. Él ya contaba con tu caída, Él no viene en esta tarde a condenarte. La pregunta que tiene hoy para ti es, Santoria, ¿me amas? Porque si me amas, para ti hay perdón, para ti hay salvación. Gloria al que vive. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¿Me amas? No te pregunto si has caído, te pregunto, ¿me amas? ¿Todavía me amas? Pero si te negué, ya lo sé, Pedro, que yo ya contaba con eso. Te dije que antes que el gallo cantara me ibas a negar 3 veces, que no me has decepcionado a mí. Mira esto que te va a sanar. No eres capaz de decepcionar a Dios. Pero si lo decepcionas muchas veces, no, a Dios no, te has decepcionado a ti mismo. ¿Qué dices? Mira, decepcionar a alguien es lo siguiente.
pastor, si vienes a Barcelona algún día y necesitas algo, llámame que allí estoy yo. Ahora viene el remache por Barcelona y se encuentra que ha tenido un problema. Tenía que volver a casa en avión y ha perdido el avión, no tiene dónde pasar la noche y me llama y le digo, mira que no puedo atenderte, y lo decepciono, porque vaya hombre, yo llamaba a mi amigo que pensaba que me iba a echar un cable y me han decepcionado, porque esperaba algo de mí y yo no respondí. Para decepcionar a Dios, Dios tiene que esperar algo de ti que luego no vas a estar a la altura, ¿verdad? Pero es que resulta que cuando Dios le prometes algo, Él ya sabe que no vas a cumplir. Por eso dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y el problema es que se le damos a Dios que cuando prometes no voy a volver a hacerlo y lo haces, le estás dando doble trabajo al Señor. Una es perdonarte porque has caído, y dos es restaurarte moralmente porque tú a ti mismo no te perdonas el haber vuelto a caer. No es que Dios esté decepcionado porque Dios ya contaba con tu caída. Él ya sabía las veces que ibas a caer y tropezar. Luego, no decepcionas a Dios, te decepcionas a ti mismo. Cuando Pedro dijo, todos estos te negarán, pero yo no, le estaba dando doble trabajo al Señor. Porque ahora te voy a tener que restaurar moralmente y te voy a tener que perdonar y limpiarte el alma. Cuando le prometemos a Dios y no cumplimos, a Dios no lo decepcionamos, nos decepcionamos a nosotros mismos. Por eso no vengas humillado diciendo, lo siento Señor, te prometí y no cumplí. Dios ya contaba con tu caída y no quiere hablar de ello. Lo único que le interesa es si te duele haber caído, si te arrepientes de haber pecado y si todavía le amas. Porque el enemigo se va a encargar de recordarte tu pecado siempre, de intentar acusarte y decirte, tú no vales para ser cristiano, tú no vales para ir al culto, tú no vales para orar, tú no vales para leer, tú no vales para hacerte llamar hijo de Dios, vete al mundo, abandona, que estás mejor en el mundo. Pero eso es una acusación satánica para hundirte y apartarte. Pero Dios no quiere eso. Dios te está redarguyendo en esta tarde y te está diciendo, no me gusta lo que has hecho, no me gusta cómo vives, pero quiero que te quede algo claro. Lo que más te importa, lo que quiero preguntarte es, amigo, ¿me amas? Amigo, ¿me amas? Amigo, ¿me amas? Porque si tú me amas, quiero que sepas algo. Yo también te amo. Yo tengo perdón para tu alma. Yo tengo sangre que limpia. Gloria a su nombre. ¿Quieres decirle a Dios que le amas? Puedes cerrar tus ojos conmigo, por favor, ahora. Aleluya, por favor, todos juntos adorando al Señor un minutito.